2025. Padre, queremos darte muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad hermosa que nos das una vez más de podernos presentar delante de ti, dándote muchas gracias, Merced, dándote gracias por este tiempo tan especial, tan maravilloso que nos das, en el cual nos bendices, nos permites reunirnos un día más, una noche más, en este tiempo de formación, de aprendizaje. Queremos darte gracias por nuestra directora, Pastora Luz Marina, por esta Fundación Tecnológica Bíblica, bajo la cual has puesto a tu sierva como directora. Te pedimos que cada hermano y hermana que se está preparando, que se está capacitando, seas tú bendiciéndole hasta el final en cada una de las asignaturas. Y hoy en esta nueva asignatura que vamos a estar viendo, pedimos tu acompañamiento, Espíritu Santo, y tu sabiduría para poder llevar esta enseñanza y dejarla en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga. ¿Me confirmas las respuestas allá, si se está escuchando bien, amado? Ok, bien. Permítanme presentarme en esta noche. Soy el pastor Fabio Arrubla, perteneciente al CAP Ciudad de la Verdad. Soy profesor del Seminario Bíblico Reina Valera y aquí estamos también trabajando en la Fundación Tecnológica Bíblica con nuestra pastora Luz Marina. La asignatura que vamos a estar viendo por unos 2 periodos de tiempo va a ser pedagogía, y la pedagogía la vamos a enfocar hacia la vida cristiana. Como tal, vamos nosotros a hacer un recorrido histórico sobre lo que es la pedagogía. Vamos a ver un poquito del contexto social, cultural. Vamos a tomar, por ejemplo, algunas de las culturas pasadas y de la época presente para poder dar un panorama general sobre cómo se aplica la pedagogía en la actualidad. Bien, y la pregunta que nos surge a partir de este momento es, para nosotros, ¿qué es la pedagogía? ¿Qué podemos nosotros imaginarnos que es la pedagogía? Bien, algunos dicen que es como una disciplina, ¿sí? Otros dicen que es una forma de enseñar. Otros dicen que es la manera como nosotros podemos utilizar algunas definiciones o aspectos para poder dar a conocer una idea o un contexto. Pero en sí, la pedagogía tiene una función muy importante y vamos a ver en ese momento algunos apartes de lo que es la pedagogía. La pedagogía viene del origen griego antiguo, paidagogos, ¿sí? Es una palabra griega, paidagogos, derivado de paidos. Paidos significa niño y gogía significa conducir. Repito, la palabra paidagogos la dividimos en 2 partes. La primera, paidos, que quiere decir niño. La segunda parte, gogía, que quiere decir conducir. En resumen, pedagogía significa que es como cuando uno toma a un niño y lo conduce hacia algo o hacia un objetivo. También existe otro término bajo el cual se conoce la pedagogía, y es que se conoce como la ciencia de la educación. Todos tenemos claridad
sobre qué es la educación. Pero otra cosa es conocer la ciencia de la educación. Yo voy a pedirle un momentico, un favor al amado de medios. ¿Puedes venir un momento, por favor? Bien. Y entre tanto, quiero que reflexionemos una cosa. ¿Qué podemos nosotros entender como pedagogía ya utilizando este término? ¿Qué podemos nosotros entender como pedagogía? ¿Quién me puede dar a mí una definición? Ya les he hablado que es como tomar el niño y llevarlo o conducirlo hacia un propósito principal. Me gustaría saber si alguno de los participantes que están conectados virtualmente nos pudiera dejar allá también escrito para usted qué es la pedagogía, y en unos momentos estaré dando esa lectura. Bien, algo que va unido a lo que es la pedagogía es la enseñanza, que es como parte de lo que yo estoy haciendo acá en este momento, ¿sí? Y la enseñanza en sí es como una impartición de conocimiento, es como un despertar en la mente de la persona, despertar al alumno, despertarle en su mente, en su conciencia, en su persona como tal, una información en la cual ellos puedan recibir una verdad, un concepto, una enseñanza o un aprendizaje. Lo repito de esta forma: la enseñanza tiene la función de despertar o estimular en el discípulo o alumno el que ellos estén dispuestos a recibir una verdad, un concepto, enseñanza o aprendizaje. Ya bajo estos términos entra a fungir lo que es la pedagogía cristiana. Pero antes de nosotros entrar en esa base, vamos primero a hacer, como les dije en un comienzo, un recorrido histórico. Vamos a dividir esta sesión o clase en dos partes. La primera, un contexto histórico de lo que es el surgimiento de la pedagogía. Es muy extenso porque ahí podríamos estar hablando de diferentes continentes en los cuales surgió la pedagogía, pero voy a tomar como en resumen los más notables, o trataremos los más conocidos para que podamos avanzar en esto. Dentro de las habilidades que el Señor en su gracia nos ha permitido desarrollar, yo también tuve la oportunidad de estudiar pedagogía educativa. Entonces creo que tengo un poquito de contexto para poderlos orientar hacia ese objetivo. La pedagogía, desde finales de la Edad Media europea hasta nuestros días, nosotros vamos a hacer un recorrido histórico por distintas corrientes pedagógicas, haciendo uso de algunas ideas, de algunos planteamientos, mencionando algunas escuelas, algunas corrientes pedagógicas enmarcadas en unos momentos históricos. Esto, como es más bien histórico y no tiene, digamos, como mucha relación en cuanto al concepto cristiano, es más fácil que lo escuchemos, ¿sí? Y de precisar hacemos alguna aclaración. Pero cuando entremos en la segunda parte, que es la pedagogía cristiana, que es como lo que más nos atañe, pues ahí lo vamos a hacer. ¿Por qué de esta manera? Porque necesito primero dar piso o contextualizar el proceso de lo que se está viviendo, ¿sí? De lo que indica la pedagogía. Yo quisiera saber si ya tenemos activo el celular. Amado de medios. Ok, lo necesito para una orientación. Bueno, entonces, hay una influencia bajo las condiciones económicas, sociales, políticas e ideológicas actuales que motivan a los grandes pedagogos a escribir lo que escribieron, ¿sí?
esas condiciones actuales. ¿Qué quiere decir? El surgimiento de la pedagogía o modelo de enseñanza surgió por una necesidad en cuanto al tema social, lo que atañe socialmente, o sea, cómo podemos nosotros comenzar a surgir como civilización en este campo tan necesario. Y los hombres como tal existen en medio de unas circunstancias las cuales los llevan en medio de esas circunstancias a desarrollar un quehacer, a desarrollar ideas y a desarrollar opiniones. Dicho de esta forma, estas ideas y opiniones sirven para unos fines particulares que al ser utilizados por otras personas enfocadas a lo que es la pedagogía, con eso van a poder sustentar las posiciones políticas e ideológicas. Hablado bajo un contexto más claro o más entendible, las personas tuvieron en el pasado que desarrollar algunas habilidades para poderlas utilizar con el fin digamos, de transmitir información hacia sus descendientes o hacia la sociedad como tal, ¿sí? Al hacer ese propósito de transmitir, entonces ya con eso se tiene la oportunidad de poder gestionar esa información. ¿Quiénes pueden gestionar esa información? Otras personas que toman esos estudios de hombres del pasado y lo que hacen es añadirle aún más basados en nuestra época actual bajo el contexto cultural y social. Te agradezco. Gracias, amado. Muchas gracias. Bajo ese contexto social y cultural que estamos ya nosotros viviendo, es que hoy día le debemos a muchos hombres de la actualidad, de los cuales yo voy a estar mencionando algunos, que han hecho unos trabajos muy interesantes en cuanto al proceso formativo en lo que atañe la pedagogía. Yo en este momentico voy a conectarme acá a el grupo para poder estar apercibido sobre lo que se va escribiendo y así dar también oportuna respuesta al chat. Muchas gracias, amado, por tu ayuda. Bien, una cosa que nosotros tenemos que entender es que no podemos ni debemos separar el planteamiento de lo que es la pedagogía con separar lo que es el contexto social en que se formó. ¿A qué voy? No puedo yo tomar todo lo que es la pedagogía, que vamos a procurar llamarlo de aquí en adelante para, digamos, tener un mayor análisis. Vamos a llamarle educación, ¿sí? Educación bajo todas las esferas. Entonces, en lugar de pedagogía voy a decir educación, porque pedagogía es educar o enseñar, para que lo podamos entender ahí, ¿sí? Esta palabra es muy, ¿cómo te digo? Es como muy diplomática para referirnos hacia lo que es la enseñanza. Entonces, la pedagogía es enseñanza. ¿Listo? Bueno, entonces bajo este contexto vamos a separar lo que es el planteamiento de la pedagogía o de la enseñanza de lo que es el contexto social en que se formó. No podemos, digamos, tomarlos. En este lado tengo la enseñanza y en este lado tengo el contexto social y cada una va a tomar su curso. No, siempre las dos van a ir muy ligadas en sí mismas, ¿sí? La enseñanza se usa para poder enseñar bajo el contexto social y cultural. Una cultura, una nación, normalmente no solo se va forjando por las cosas que vayan acaeciendo, por sucesos históricos, demográficos y demás, sino que también se evidencia la influencia cultural del lugar. Entonces, ¿qué cosas influencian para que una nación desarrolle una cultura social? ¿Qué aspectos se vivencian? Tradiciones, experiencias y demás que se van transmitiendo de generaciones en generaciones hasta llegar al presente. Reflexionemos un momentico sobre el aspecto cultural de nuestra nación, Colombia. ¿Qué culturas o tradiciones son las que nosotros heredamos actualmente?
Y de esas, de hecho, tenemos algunos familiares que aún son muy arraigados al contexto cultural, ¿sí? Ahí, digamos, la generación pasada, los que hoy día sobreviven, digamos, de 80, 90 años, ellos tienen una cultura diferente a la que nosotros tenemos, ¿sí? Muy diferente la cultura que vivieron sus abuelos, a sus papás, a la que ustedes vivieron, a la que sus hijos vivieron y a la que sus nietos están viviendo actualmente. Cada generación conlleva un nuevo o una transformación social más bien en cuanto al aspecto cultural y por ende interviene lo que es el aspecto educacional, ¿sí? Entonces, la educación del presente no es la misma que la del pasado. Y de esa forma nosotros no podemos o no es conveniente que desliguemos lo que es la enseñanza, aprendizaje o pedagogía con lo que es el contexto social en que se formó. Es decir, no puede surgir una metodología de enseñanza sin primero haberse vivido la experiencia, sin haberse primero pasado por el cómo, ¿sí? El error, experiencia, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a saber de qué se trata. Es importante que nosotros observemos que la práctica pedagógica cotidiana de cada uno de nosotros está llena de muchas ideas y de opiniones sobre la educación. Aunque algunas veces tengamos en la cabeza concepciones contradictorias y así como esto pasa en la mente de algunas personas, ha sucedido también durante los diferentes periodos de la historia, dentro de los cuales surgen diferentes conceptos pedagógicos. ¿Qué quiere decir? A medida que se van creando nuevas ideas de educación, formas de cómo enseñar, también quedan dudas. Y muchas veces dentro de los mismos educadores han quedado esas dudas y está el cómo tratar de resolver o de solucionar esas dudas. Esto que hoy día pasa, ha pasado también desde la antigüedad. Desde que existe alguien que empezó a enseñar, ha pasado también por preguntas sin responder, ¿sí? Que sin importar el contexto histórico o cultural en que estaban, han permanecido así como nosotros en nuestra actualidad. Para eso existe un significativo sistema de estudio pedagógico que es la pedagogía investigativa. ¿Qué quiere decir eso? Las personas que actualmente están investigando, están estudiando nuevos métodos de enseñanza, cómo poder mejorar. La educación de hoy día, voy a adelantarme un poquito a lo que vamos a ver ahorita, no es la misma en comparación a cómo nosotros, los que estamos aquí, recibimos la formación en años pasados. Recuerden que antes se manejaba un mismo modelo de enseñanza o pedagógico para todas las personas. Entonces teníamos los profesores que eran supremamente disciplinados y que se me quedan quietos, que nadie me habla, que el que se pare lo castigo, que tiene que venir con los zapatos embetunados, que el uniforme, acuérdense cómo era la vieja guardia. Entonces era una disciplina estricta, ¿sí? Pero empezaron a pasar los años, llegaron nuevas generaciones, digamos que les llegaron a ustedes sus hijos y ya las cosas empezaron a cambiar. Ya empezaron a sacar normas, estatutos, reformas en la educación, entonces ya empezaron a condicionar los modelos pedagógicos de enseñanza, que es una de las cosas que vamos a hablar ahorita, los modelos pedagógicos, empezaron a entrar en vigencia nuevas ideologías. ¿Por qué? Porque hubieron algunas personas que comenzaron a investigar respecto a de qué otra forma se puede seguir enseñando para, digamos, lograr mejores resultados que los de antes. Y ahora, si nosotros comparamos la educación de antes a la actual, hoy día ya un profesor no puede andar de estricto, no puede andar regañando a los niños, lo echan del colegio, así de fácil. Ya hay unas condiciones tremendas, ya los niños, eso uno tiene que ser muy metódico con tantas cosas, ¿sí? No es que uno vaya a llegar allá de profesor para agarrar a correr a todos los chinos, tampoco, pero me refiero es a que se ha cambiado el modelo, la esencia de la educación. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la educación ha evolucionado.
Allí es donde entra en vigencia lo que yo les había dicho hace rato, que es personas que están investigando a través de lo que se llama la pedagogía investigativa. Eso ayuda mucho a crear esos nuevos conceptos. Y dentro de ese margen lo que se trata de hacer es solucionar esas dudas o preguntas que las personas puedan tener. Hay maestros que de hecho no alcanzaron a implementar esa investigación que hicieron, pero la dejan como bitácoras, la dejan como estudios abiertos a través de los cuales las nuevas generaciones vienen, los retoman y siguen investigando sobre eso que se habló. ¿Para qué? Para seguirle dando curso y llegar hasta el final de ese modelo educativo que se quiere implementar, ¿sí? Bajo ese contexto, la educación forma parte de lo que es la esfera de las ideas en la sociedad y en ese terreno es donde se manifiestan los intereses de las distintas clases sociales, puesto que una era la educación que se impulsaba por parte de las clases dominantes feudales, estamos hablando de la antigüedad, y otra muy distinta era la educación que se daba a través de la naciente burguesía revolucionaria por allá en el siglo XVIII. ¿A qué voy con esto? Se implementaban modificaciones en siglos posteriores desde que se logró la conquista del poder por medio de la burguesía en los siglos XIX y XX. Ya les voy a dar el contexto de esto. Tiempo después, estos planteamientos fueron refutados por la escuela socialista y el movimiento anarquista bajo el abanderamiento del impulso social hacia el cambio. ¿A qué se refiere? Desde que surgió el tema de la educación, también surgió el clasismo. La gente que era pudiente pagaba los mejores maestros, las mejores universidades para sus hijos, ¿sí? Mientras que la gente que era de escasos recursos, pues no podía darse ese lujo. ¿Y qué hacían? Eran condicionados. Muchos de sus hijos no podían recibir una educación ni mucho menos el papá, por mucho que trabajara, podía pagarles esa educación. Entonces ahí surgió lo que se llama el clasismo, ¿sí? Que eso solamente eran los de plata los que podían estudiar. Pero se levantó la burguesía que fue como, oiga, pero no, esto es injusto. ¿Cómo es posible que solamente los hijos de los ricos puedan estudiar y nosotros qué? Todos tenemos derecho. Empezó lo que se llama la revolución. Entonces, de ahí surgieron las corrientes ideológicas que hoy día se conocen como el socialismo, ¿sí? Como el socialismo. Todos conocemos el socialismo y tendremos ya momento de poder estudiar un poquito sobre esto, vuelvo a decir, sin profundizarlo, pero es para poder dar una orientación. ¿Cuál es una de las cosas que propugna el socialismo actualmente? Ellos tratan de que la educación sea para todo el mundo. Pero lo que muchos desconocen es que dentro de esas corrientes socialistas existe también un movimiento anarquista. Y además también existen intereses escondidos en cuanto a esferas políticas y sociales. ¿Por qué? A muchos países les conviene que sus ciudadanos no estudien. A muchos países les conviene que sus países, valga la redundancia, sean personas en ignorancia. ¿Para qué? Para que puedan tomar lo que se llama el control de masas. Entonces falta la educación, faltan muchas cosas porque quieren mantener al pueblo ignorante. Y si les dan educación, una educación súper mala, malísima, sí, algo muy guachapundeado, yo uso ese término para decir algo muy nefasto, con un fin. Mientras más ignorante sea el pueblo, más poder van a tener sus líderes. Pero por algo a nosotros, ¿qué nos dicen los viejos? Estudie, estudie, que el estudio es lo único que a uno le queda, el estudio es lo que le ayuda a uno a salir adelante. Sí, la gente que estudia piensa, razona, le pone lógica a las cosas. Por eso el que estudia no come entero, analiza, discierne. Por eso no le conviene a un país personas que estudien, que se eduquen y que se formen. No les conviene, porque ellos no van a creer esas ideologías baratas de quinta que ellos muchas veces quieren vender, ¿sí? Y aunque tengan en sí ideas muy buenas de transformación social, de impulso en cuanto a una nivelación salarial, en que todos gocemos de los mismos derechos y demás, siempre
van camufladas muchas cosas que a largo plazo van a generar peores daños que la solución que ellos están tratando de implementar, ¿sí? Bajo esto, por allá más o menos en el siglo XIX y XX, la burguesía logró comenzar a tener el poder. Entonces comenzaron a tener gobiernos de reyes o de presidentes socialistas. Y vemos las cantidades de cosas que empezaron a pasar en esos países, ¿sí? Luego haremos una reseña sobre esto porque vamos a tratar de estar dividiendo estas clases sobre lo que es la historia de la pedagogía y, como les digo, ya en una segunda parte entramos en esencia lo que es la educación cristiana pedagógica. Ahora, aunando un poquito más sobre este concepto que estamos transmitiendo, tenemos lo que es el levantamiento del abanderamiento bajo el cual se quiere impulsar todo lo que tenga un carácter social hacia lo que es el cambio, hacia lo que es el cambio, ¿sí? Escuchamos gobiernos, escuchamos presidentes, escuchamos muchas personas importantes que siempre mencionan palabras como queremos un cambio, queremos un cambio, que haya cambio, que sea diferente la educación, que sea diferente el gobierno, que sea diferente las instituciones gubernamentales, que sean diferentes las instituciones armadas, que todo sea diferente siempre, no hay una conformidad. No hay una conformidad y muchos creen que el socialismo es el camino hacia la libertad. Otros países creen que la democracia es el camino hacia la institucionalidad. Y ahí están los dos grupos humanos, los que defienden a los unos, los que defienden a los otros, se agarran entre ellos y sus mismos líderes felices tomando tinto. ¿Sí? Eso es lo que suele pasar. Bien, avanzando sobre esto, de igual manera, en esta esfera de tantas ideas pedagógicas que se busca a través de un proceso como de cómo vamos a crear mejores estrategias, cómo podemos reforzar la educación, se hacen presentes y se entremezclan distintas corrientes, tanto filosóficas como psicológicas, demostrando de esta manera cómo la educación en sí no es neutra. Quiero que sepamos una cosa, mis amados. La educación en sí no es neutra. El que piense que la educación bajo ningún parámetro se va a contaminar con ningún otro aspecto, que la educación es aislada a la política, que la educación es aislada al sistema de salud, que la educación es aislada a la religión, que la educación es aislada a la filosofía, que la educación es aislada a cualquier cantidad de conceptos, está equivocado. La educación siempre va a estar entrelazada con todo lo social. ¿Qué es lo que se mueve en una sociedad? Nosotros conocemos porque vivimos en una sociedad y sabemos que esta sociedad está regida por un gobierno y que ese gobierno está dividido entre ramas, rama ejecutiva, legislativa y judicial. Que la rama ejecutiva, ahí está el presidente con todo su gabinete administrativo, que la legislativa son todos los que crean las leyes, sí, senadores, etcétera, toda esa gente que saca esas leyes para el país, y está la judicial, donde están las fuerzas pues armadas, policiales, investigativas, etcétera, que se encargan de traer orden al país. Hay un cronograma de actividades asignado a cada una de esas ramas y por ende trabajan en un conjunto. Dentro de todas esas ramas está la educación y la educación está condicionada por el aspecto social, político, económico, cultural, por todo lo que queramos ver. Así que si yo creo que la educación no puede contaminarse o no puede estar, digámoslo bajo este término, no puede estar involucrada en las diferentes esferas sociales, pues estoy equivocado. Bien, yendo hacia ese aspecto, podríamos entonces decir que bajo esa funcionalidad se articula
bajo diferentes aspectos los lineamientos necesarios para el desarrollo de su totalidad en cuanto a lo que es la educación. Por último, la educación también responde a intereses políticos y económicos. Ahí es donde yo les mencionaba hace un momento. La educación responde a intereses políticos y económicos. Muy bien. Entramos al segundo o parte B de esta primera fase de lo que es el contexto histórico. Tenemos lo que son los modelos pedagógicos. Los modelos pedagógicos, aquí seguimos hablando un poquito más de teoría de la pedagogía. Quiere decir, yo tomé el tratado de un maestro muy excelente llamado Julián de Subiría. Él escribió un libro maravilloso que se llama Los modelos pedagógicos. De ahí he tomado unas apartes para poder orientar un poquito más el contexto histórico de lo que es la pedagogía o la educación. La pedagogía tradicional es una de las cosas que vamos a estar hablando ahora y el modelo también como tal. La pedagogía tradicional. Para una segunda clase vamos a trabajar lo que es el modelo heteroestructurante, que es otro aspecto. Por ahora vamos a hablar de lo que es la pedagogía tradicional. Y aquí vamos a encontrar un contexto histórico mucho más antiguo que lo que les habla ahorita, datado de los siglos anteriores. Hay una frase que el señor Durkheim en 1912 dijo: toda educación consiste en un esfuerzo continuado por imponer a un niño modos de ver, de pensar y de actuar, a los que no alcanzaría espontáneamente y que le son reclamados por la sociedad en su conjunto y por el medio social en que en particular está destinado. Eso lo dijo Durkheim en el año 1912. De allí, él estaba haciendo referencia al modelo educativo tradicional. Tradicional. Bien, y dentro de ese modelo educativo tradicional, siempre se hacía, digamos, como una forma de apremiante, una necesidad apremiante, que el alumno fuese muy repetitivo en cuanto a lo que iba aprendiendo, ¿sí? Y hoy día vamos a ver si eso ya se dejó de hacer o todavía se utiliza en algunos modelos pedagógicos. Teniendo en cuenta lo que es la pedagogía tradicional, esta ha dominado la mayor parte de las instituciones educativas a lo largo de la historia humana y la mayoría de regiones del mundo. Aún así, esta educación tradicional solo ha recibido unas pocas líneas de sustentación teórica a lo largo de la historia humana, pues no ha contado con defensores teóricos, aunque se cuentan por millones sus defensores de hecho. La mayoría de ellos lo hace de manera silenciosa, casi inconscientemente, y esto no debe extrañarnos, ya que así actúa lo que es tradicional. ¿A qué voy con esto? Las personas de la actualidad podemos asegurar lo siguiente: la educación de antes era mejor, ¿cierto? Ojalá esos chinitos los hubieran educado como a mí me educaron. Ojalá hubiera tenido unos profesores como los que a mí me tocó, porque es que a mí sí, entonces empieza uno a sacar y uno en cierta manera despecta esta educación actual, porque uno dice, no, la educación pasada era mejor. Esas personas, aunque no defiendan con argumentos teóricos esa ideología, son defensores también indirectos sobre ese modelo antiguo tradicional. A eso se refería la frase que acabé de leer, ¿sí? No se ha contado con defensores teóricos, pero sí hay millones de personas que defienden ese modelo educativo antiguo, ¿sí? Y se impone, se establece y se reproduce casi sin darnos cuenta, que como si algo nos llevara a pensar en que lo pasado siempre fue mejor que este presente. Nos seguimos cerrando
al surgimiento de esta nueva época. Estamos en una era tecnológica impresionante, que todo avanza, que todo avanza, que todo avanza, y eso nos lleva a nosotros a reflexionar cómo nosotros tomamos dos opciones. La primera, quedarnos de brazos cruzados y seguir pensando lo antiguo es mejor, lo antiguo es mejor, lo antiguo es mejor, o querernos acoplar a este nuevo avance hacia el cual se va direccionando la humanidad en cuanto a lo que son los modelos educativos, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo acá en esta noche con los que están allá conectados también, las personas que están ya conectadas, ellos también entienden que la educación de hoy no es la misma que la de antes. La educación de hoy ha cambiado, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Quedarnos con lo que aprendimos, con el modelo educativo antiguo que aprendimos, o vamos a acoplarnos a esta nueva generación? Estamos en la era tecnológica. Si ustedes se acuerdan, cuando nos tocaba a nosotros investigar o estudiar, los que tenemos un poquito más de años, nos tocaba ir a las bibliotecas. Y eso era el mamotrete de libros y uno decía, Dios mío bendito, ¿yo cómo voy a encontrar esa tarea? ¿Cómo? Que es que me dijeron que busque el libro de no sé qué y uno busque eso y uno no encontraba, no daba pie con bola y el tiempo pase. Y que estuviera uno haciendo tareas tarde, peor aún. Uno corre y era una cosa, muchas veces uno no encontraba, porque era muy difícil. Habían bibliotecarios que eran muy inteligentes y ellos ya tenían un conocimiento. Ellos decían, bueno, vea, busque tal libro, tal capítulo. Eso era impresionante y los ayudan a uno mucho. Hoy día con esta nueva era, eso es súper sencillo. Usted pone ahí en San Google, como, sí, o papá Google, si alguno le llama. Yo le digo San Google porque se le da las respuestas a todo. Ahí encuentra usted la solución, una respuesta rápida, eso es inmediato. Y eso hasta le bota cualquier. Hasta saben que les toca hacer uno hoy, tratar de analizar si la información que le estás dando es la correcta de tantas. Hay muchos aviondos en las redes sociales, ustedes vieron. No, eso le dicen a uno y uno los escucha como los unos se contradicen con los otros y los otros, que él está equivocado, que yo tengo la verdad. No, él sí tiene razón en esto, pero no en esto. Hoy día todo el mundo se ha vuelto filósofo, estudioso, una cosa increíble. Porque como ya tenemos redes sociales, hay mucha gente que se sienta a comer, a digerir toda esa información que ven en las redes sociales sobre aspectos económicos, culturales, políticos, educativos, y eso ya saben más que el profesor, ya saben, mejor dicho, solucionan el mundo. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a solucionar el mundo? A resolver los grandes enigmas de la sociedad. ¿Sí? Porque hoy día estamos inundados de información, estamos en una nueva cultura en la cual si yo no me adapto a estas nuevas necesidades culturales, pues voy a seguir teniendo dificultades. Miren cómo la Biblia misma ha pasado tanto bajo ese concepto, bajo ese filtro, que hoy día pasó de ser unas muy poquitas versiones a interminables cantidades de versiones bíblicas. La traducción del Reina Valera, que Dios habla hoy, que la Peshita, que Nueva Traducción Viviente, Biblia de las Américas, Palabra de Dios para todos, Dios habla hoy. No, son una cosa increíble. Uno dice, no, ¿y cuál es la Biblia? Es hoy día uno va a la iglesia y todo el mundo tiene versiones diferentes. Entonces uno, no, pues que mi Biblia no dice lo mismo. Entonces le toca uno aclarar, hermano, es que estoy leyendo tal versión. Ya la cosa cambia. Entonces nos hemos vuelto más modernos. Ya hoy día usamos es la Biblia en el celular. Eso ya, ese libro que tanto cargamos, ya la Biblia en el celular y versiones y todo eso. ¿Sí? Pero ¿a qué voy? Nos vamos ajustando de acuerdo al modernismo actual. La pregunta que yo les quiero hacer, estimados alumnos, es ¿qué tan dispuestos nosotros estamos para seguir avanzando ante este nuevo reto de lo que es crecer en cuanto a la educación actual? Si usted, querido alumno, si usted, querido asistente acá al salón, usted es una persona que se desempeña en diferentes áreas,
puede ser de carácter educativo. Dentro de nosotros pueden haber personas que enseñan a los niños, que enseñan a los grupos de conexión o células o grupos familiares, como les llamen. También deben haber personas que son líderes en sus diferentes comunidades, hermanos que están liderando, que están discipulando, que son fieles en cuanto al estudio, a la formación, a la capacitación de los miembros de su iglesia o de su comunidad cristiana. O puede que dentro de ustedes hayan personas que tengan relación con su trabajo a la educación, ¿sí? Pero dense cuenta que sobre todos estos aspectos siempre vamos a tener que ver los unos con los otros. ¿Bajo qué? Necesitamos saber la manera de expresar nuestras ideas, nuestras opiniones, el concepto, cómo puedo yo enseñar y formar. Ahí es donde entra la necesidad del conocimiento pedagógico. Bien, ya teniendo nosotros este concepto, nosotros veamos lo siguiente. Hay algunas personas que les gusta mucho lo que son las cifras. No, a mí me gustan porcentajes, porcentaje de esto y de tanto. Entonces aquí tengo unas cuantas cifras. Según los estudios de Perkins en el año 1995, el 95% de las innovaciones son absorbidas por la escuela tradicional antes de cumplir los 5 años. Aquí estoy refiriéndome en cuanto a educación. Muchos niños con toda su capacidad cerebral, que ustedes ven un niño antes de que lo meta uno a estudiar, esos niños son súper ingeniosos, creativos, imaginativos, todo lo que uno se pueda imaginar. Y uno los empieza a meter a los modelos educativos actuales y lo primero que hacen es que antes de cumplir esos 5 años ya están estudiando en un jardín infantil. Ya los tenemos en grado cero, los tenemos en transición. ¿Qué es lo que hacen? El niño le gusta hacer cierta cosa de tal manera, la profesora empieza a decirle, no, no es así, se hace así. Y el niño dice, es que a mí me gusta así. No, no es así, es así. Desde ahí empiezan ya al niño a encajonarlo, a enclaustrarlo de acuerdo al modelo educativo que se está manejando. Entonces empezamos a limitar a los niños. Imagínate esta cifra. Antes de cumplir 5 años, el 95% de los niños ya están siendo absorbidas, su forma, su creatividad, sus pensamientos, ser absorbidos por el modelo tradicional educativo. Asimismo, y según otros registros y seguimientos del mismo, esas innovaciones, esas actualizaciones educativas realizadas por el convenio Andrés Bello en América Latina, dice que solo el 1% de esas innovaciones educativas presentan programas de investigación y evaluación de manera simultánea. Solo el 1%. Entonces imagínense ustedes lo alarmante que es esto. Conservamos mucho los modelos antiguos y muy poquitos son los que dicen vamos a estudiar un poco para ver cómo innovamos, para mejorar la formación o la educación, ¿sí? Sobre esta investigación, el señor Del Val dice lo siguiente: podemos afirmar que el tipo de enseñanza que se proporciona en la mayoría de las escuelas, incluidas las de los países más desarrollados, tiene como objetivo la producción de individuos sumisos y contribuye al mantenimiento del orden social. Es decir, lo que la escuela ofrece y punto. Y es en muchos aspectos una preparación para el trabajo dependiente alineado, por lo que limita los cambios sociales y constituye un freno al potencial creativo de los individuos. ¿Qué quiere decir? Las iglesias, y esto también se aplica tanto a iglesias como a todas las instituciones, tanto iglesias hoy día tratan como de tener un modelo formativo determinado sobre los hermanos, y si nosotros vemos cómo entre iglesia e iglesia hay diferentes modelos educativos, formativos, diferentes tipos de doctrinas, muchas coinciden, otras no, etcétera, etcétera, pero eso también bajo el contexto educativo, colegios, universidades, etcétera, también hacen lo mismo. Empiezan a limitar a las personas, a decirles, así es como tú vas a pensar, esto es lo que enseñamos, esto es lo que vas a creer, y allí ya le ponemos el sello a la persona. ¿Sí? Ese objetivo muchas veces es que
lo disfrazan de algo que se llama el mantener o la forma de mantener un orden social y en muchos aspectos una preparación para el trabajo también dependiente y alineado también los lleva al tipo de educación que les da, por lo que limita esos cambios sociales y constituye un freno al potencial creativo de los individuos. Bien, llegando ya a la parte final de esta, para entrar ya al segundo aspecto, vemos nosotros, eh, voy a saltarme un poquito acá. ¿Cuántos recuerdan o han tenido en algún momento una férula puesta en su manito? Digamos que se lastimaron la manito y ¡pa!, le inmovilizaron la manito. La férula, hay una anécdota sobre lo que es la férula. La férula va relacionada a lo que es el castigo. Cuando yo tengo una férula y me lastimo sin querer, me acuerdo que tengo un dolor ahí. Puede ser por una torsión, sí, un golpe, cualquier cantidad de cosas, que me fracturé la mano, que me disloqué la mano. Entonces, tener la férula ahí siempre me acuerda que estoy incapacitado, ¿sí? Y que algo me pasó. Eso mismo se relaciona con lo que es el castigo físico, lo cual recordará al estudiante que al mismo tiempo, antes decíamos lo siguiente, y ustedes me van a ayudar a completar la segunda parte. La letra con sangre entra. Todos lo sabemos. La letra con sangre entra. Eso, mamita, que no le quiere estudiar el niño, eso dale una buena juguetera y verá que sí la aprende. Ese era el modelo de antes. Y eso ya le decían y ahí estaban. Y esos niños temblaban, y era una cosa terrible. Hacer tareas con el papá, con la mamá, eso era una tortura, esas criaturas. 2 por 1, 2 por 1, 2. Entonces le preguntaba al papá, ¿me está preguntando o me está firmando? No sé, ¡pan!, el guarapazo. Y era una cosa terrible. A mí me tocó pasar por ese modelo educativo con mi papá, porque así fue como a él le enseñaron. El garrote en la mano y hacer tareas. Y era tremendo. Era tremendo ese tipo de castigo de antes porque se nos había enseñado. Ese era el modelo que de hecho se implementó a mediados de 1913 acá en Colombia, donde se enseñaba que la educación tenía que ir acompañada del castigo físico, porque el castigo físico se interpretaba como disciplina. Entonces a nosotros quizás a algunos les pasó, esos profesores que cuando los castigaban los sentaban sobre granos de lentejo, de maíz en una esquina, o los hacían arrodillarse y cargar un tabique, un bloquecito en la mano, o que los dejaban encerrados sin poder salir del salón, que eso el profesor le pegaba, el rector le pegaba, todo el mundo le pegaba, coscorrones, jalones de orejas, mechoneadas, palmadas. Llegaba uno a la casa llorando que el profesor le había pegado y el papá le daba a uno la otra muenda. Muy bien, por algo fue y tome, porque eso fue como nos enseñaron. La letra con sangre entra y aquí se tiene que hacer como es. Y aún nosotros a veces no hemos podido abdicar a esos recuerdos, porque a veces vemos niños en una actitud tan insoportable, groseros, pataretosos, que uno dice, fuérase, hijo mío, fuera, ay, eso a uno como que la mano se le activa, fuérase, para uno andar, porque uno lo enseñaron así, la corrección, ay, la letra con sangre, el juguete y toda esa cuestión. Claro, y de hecho si nosotros usamos el argumento bíblico, claro, la palabra dice, la vara es para la espalda del necio, castiga a tu hijo con vara que no morirá, etcétera. Pero la palabra también dice, no te llenes de ira, no te ensañes de tal forma que termines destruyendo a tu hijo, porque hay papás que son las jugueteras que les dan los dejan de hospital a los muchachos o a esas niñas. Y eso que fuera solo juguete, eso les dan como si fuera un grande, pata, puño, de todo, una cosa terrible. ¿Por qué? Porque pues la forma de disciplinar es que en esta casa se hacen las cosas como son, ¿no? Si no, entonces se me alarga que no sé qué. Bueno, la forma como nos crearon. Entonces, a esa va la anécdota de lo que les decía ahorita, la comparación de lo que es tener una férula con lo que es el castigo físico que se conoce. Este método enseña una, digamos, como un aspecto muy importante. A los mayores se respetan. Era para enseñar
respeto. El castigo físico era para enseñar respeto. Bien, el aprendizaje también es un acto de autoridad, como lo puede evidenciar todo aquel que tenga en cuenta un instructor. Mire, verá lo que pasa. En la antigua Atenas, esto es, el educador recibía el nombre de paidotriba, paidotriba, que eso quiere decir golpeador de niños. Vamos a ver desde dónde viene ese concepto. Si hoy se nos cae ya el muñequito de andar golpeando a los hijos pensando que es que el juguete es el que ayuda y que yo no sé qué, no estoy negando que la corrección es necesaria, sí, no estoy negando que cuando los hijos se pasan de indisciplinados y de que le sacan a uno el quicio y toda esa cuestión, que se merecen sus reprensiones, sí, y eso no se debe quitar. Pero miremos el contexto histórico de dónde es que nosotros manejamos eso de andar golpeando a los hijos. En Atenas antigua, el paidotriba era una persona contratada para ser el golpeador de los niños, el que le daba juguete a los niños. Eso indica claramente la rudeza que se suele acompañar el proceso educativo desde tiempos inmemorables al tiempo que nos comprueba que nuestros tatarabuelos, imagínense cómo los trataban a nuestros tatarabuelos sus profesores. No más cómo los trataban a nuestros papás, sus profesores que nos contaban. Y si algunos de nosotros llegamos a pasar por esos modelos estrictos, las cosas que nos hacían. ¿Cierto? Pues bien, esto viene desde mucho antes. La educación, prácticamente los más educados de esa época eran los atenienses, ¿sí? Los griegos también, los romanos, ellos buscaban mucho la filosofía, el concepto de la vida, la educación y demás. Y esto se conocía como les describí hace un momento, los golpeadores de niños. Es increíble saber que algunos maestros y padres en la actualidad siguen conservando la costumbre de ejercer la violencia física y justificar el maltrato aún desde supuestas posturas de la vanguardia en cuanto al concepto de la educación. Hay que darle juguetes para que ponga cuidado. Hay que darle juguete para que se vuelva disciplinado y haga bien las tareas. Juguete, juguete, juguete. Eso era como que hablaban juguete y ya estaba el papá ahí con la correa en la mano. Y la disciplina y la rudeza con la que se impartía ese tipo de educación de antes en las escuelas atenienses serían hoy día envidiadas por esos prefectos ya de avanzada edad que hoy día todavía sobreviven diciendo que la disciplina se debe imponer sobre todo colegio tradicional. Hoy día ya no pueden, vaya un profesor, vaya ¿cómo se llama? Un decano, vaya una persona de alto nivel educativo dentro de una institución a querer hacer algún tipo de represalia, de golpear a alguien y lo están echando. De una lo están echando. Vea la que se ganó el señor finado ya Rodolfo Hernández por darle una cachetada por ahí a un alcalde. Vea la que se ganó. Sí, a veces uno se sale de quicios y esto y lo otro, pero imagínate que es que eso ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer. Ya hoy día se le conoce como el diálogo constructivo. Hay que dialogar. Apenas dicen, ay Dios mío, y hay unos que no se dejan ni dialogar, que no se dejan. Bien. También existía, imagínense, existían un magistrado, había un reglamento que se utilizaba en esa educación, un magistrado llamado el sofronista. Esa persona vigilaba en las reuniones de los jóvenes el respeto a las convivencias sociales y también existía el arconte rey, el cual espiaba las infracciones al orden, las leyes, la religión y la moral. Esa era la doctrina que se utilizaba en la escuela ateniense y aún así la escuela ateniense era casi libertaria. Su educación no se comparaba con la de la escuela espartana. Les voy a hablar de la escuela espartana. Los que están allá conectados, en algún momento hace años, creo que casi todos vimos una película que se llama 300, que eran 300 soldados que se pusieron a pelear contra un enorme ejército de un rey.
Y la formación y la educación que ellos tuvieron, ellos eran espartanos. Miren que el que creó esa película se dató muy bien históricamente para crearlo. ¿Saben cómo creaban a esas personas? Ellos usaron ese modelo de formación de antes que aquí está registrado. Mire cómo era que se formaba esa gente en ese entonces. Los recién nacidos eran evaluados por una comisión gubernamental, los analizaban por todos lados, los veían cómo estaban. Y los que tenían algún defecto físico o que presentaban un tallaje o peso muy inferior, o sea, niños desnutridos, enfermitos, esos niños eran arrojados, esos bebés eran arrojados desde un precipicio, desde un lugar alto hacia unos peñascos. Allá los niños morían estrellados, pues imagínense un bebé, lo tiraban de alturas, los mataban a esas criaturas. ¿Sí? Ese lugar se llamaba como el Taigueto. A los otros niños que sí pasaban la primera revisión, el primer filtro de que los veían bien físicamente, a ellos los dejaban dormir al aire libre para garantizar que solo sobrevivieran los más fuertes. Y en ese sector helaba, en ese sector caía nieve y todo más. Entonces, en esos bebés, dejar bebés a la intemperie, ¿cuántos se morían? Al otro día, los que amanecían vivos, a eso los utilizaban porque para ellos, según la tradición y la sociedad, creían ellos que solo podían escoger a los más mejores, a los más fuertes, y así se presuponía que mantendrían la fortaleza que demandaba su nación. Porque ellos, los espartanos, fueron conocidos por ser guerreros de mucho ímpetu, y eran unos tremendos guerreros. Y esas formas eran como la organización de eugenesia, respetadas social y culturalmente para cuidar y proteger dicha raza. Dicha raza. Ahora, ¿qué pasaba con los niños que pasaban todo este filtro y este proceso? Ellos, los que sobrevivían a todas esas pruebas anteriores, se los arrebataban a su familia a la edad de los 7 años y los metían al ejército, los entrenaban desde los 7 años hasta cumplir los 30 años de edad. Estamos hablando de los espartanos. En ese ejército, donde el niño aprendía también a leer y a escribir, esas actividades eran vinculadas con la milicia. ¿Sí? Era impresionante cómo ellos manejaban esto. Ahora, los jóvenes eran reunidos anualmente ante un altar. Ese altar se ofrecía a la tal diosa Artemisa, era una diosa de ellos, y esos jóvenes eran azotados violentamente. Les daban azotes hasta que ustedes no se imaginen, las pelas que les daban. Y a ellos no se les permitía dar muestras de sufrimiento. Si un niño, si un adolescente se ponía a llorar, se quejaba o algo, eso para ellos era considerado un acto de deshonor, ¿sí? El llanto es cosa de niñas. ¿Cuántos hemos escuchado esa frase? Los niños no lloran, las que lloran son las niñas. Los hombres no lloran, las que lloran son las mujeres. Desde allí se les enseñaba a ellos que el llanto, ellos no podían llorar porque el llanto era cosa de niñas. Y esas cosas se adoptaron en nuestra costumbre colombiana. Aquí estamos haciendo un recorrido histórico interesante. Y se premiaba de esa forma al vencedor, como vencedor al muchacho que había permanecido más impasible durante toda la ceremonia, es decir, que no se había quejado. Y ni qué hablar de lo que es la educación romana. La escuela primaria estaba a cargo de un ludimagister, así se conocía en latín, ludimagister. Esta persona podría ser un antiguo esclavo, un viejo soldado, un pequeño propietario que alquilaba un local que era pequeñito. A ese local pequeñito le llamaban pérgola. Ese local pérgola, allí abrían ellos su lugar de instrucción, ponían sus butaquitos y allá le enseñaban a los alumnos. El maestro de primaria enseñaba a deletrear y memorizar las leyendas. O sea, enseñar leyendas también es una costumbre que en nuestros tiempos se sigue empleando. Asimismo, en lo que es la Edad Media, existían lo que eran las ayudas didácticas. ¿Saben cuáles eran las ayudas didácticas de la Edad Media? Principalmente eran palos o varas.
que se usaban para golpear a los estudiantes que no atendían o no cumplían sus obligaciones. Esa costumbre que parece tan general usada, la que se usa una antigua frase medieval donde se decía vivir bajo la vara. Vivir bajo la vara representaba estar en la escuela. Bien, ahora, dejando de lado todo este recuento histórico, vamos nosotros a concentrarnos en lo que son las ideas pedagógicas o educativas. Aquí hago un pequeño paréntesis. Hablé un poquitito sobre lo que es el contexto histórico de la educación. Miren de dónde vienen tantas cosas. Que la educación que nosotros recibimos solamente hablando aquí en nuestro país, en nuestra nación Colombia, viene desde tiempos remotos, cosas que se tomaron, modelos educativos de otros países, de otras culturas y que se implementaron acá. Como les decía, en 1913 en adelante se implementó aquí en Colombia esa parte de lo que la letra con sangre entra, los golpes, la corrección. Y así le pasó a muchos, ¿sí? Yo ya pues digamos que pertenezco a otra generación, pero todavía me alcancé, pues primeros años de escolaridad a estudiar en una escuela en que solamente era para hombres, y hoy se les dice colegio, antes era la escuela. En la escuela, y allá teníamos profesores que eran estrictos, que nos golpeaban, que les llovían a uno puños, pellizcos, calvazos, usaban unas reglas de madera que eso le daban a uno en las manos, se lo dejaban. A mí me pasó, ¿sí? Hoy día pues ya a qué niño escucha uno eso, no a ninguno. Por ahí escuché hace poquito el caso de un profesor que por querer defender a un alumno al cual le estaban haciendo bullying, lo echaron del colegio, porque el profesor lo que hizo fue regañar al peladito ese que le estaba haciendo bullying al otro, y por eso fue el niño y le dijo a los papás quién sabe qué cantidad de cosas, y vinieron los papás a arrastre, mejor dicho, hicieron echar al profesor del colegio. Es tremendo, hoy día ya no se puede, hoy día ya toca es quedarnos, no sé qué rumbo es el que está tomando la educación actual, ¿sí? Y estamos entrando en este campo. Hay mucho irrespeto, aquí nos acaban de decir. Bien. Avanzamos en esta parte. Hay un sociólogo francés llamado Alain Touraine, el sociólogo francés Alain Touraine. Él decía de manera sistemática, a través de un discurso que elaboró de forma teórica, dándole, en este caso, un soporte a la práctica educativa tradicional. Recuerden que cuando hablamos de práctica tradicional nos estamos refiriendo al modelo antiguo educativo, al del estricto, el de la regla, la correa y todo eso, el de la letra con sangre entra. En eso estamos, ¿sí? Estamos en esta primera fase que es la introducción a la pedagogía. Sé que es un poquito densa, pero esto nos va a ayudar mucho a contextualizarnos con lo que viene ahorita. Muy bien, para Alain, el principal deseo del niño es el dejar de serlo, lo cual le confiere un gran impulso a su actuación y un inagotable deseo de superación. El niño quiere actuar como un adulto, aún así se complace con lo que es el juego y sigue gozando y viviendo sus características de infante. Ustedes han visto algunas veces a los niños de hoy día, algunos niños dicen, yo quiero ser grande. Yo quiero ser grande para que me dejen hacer lo que yo quiera. Yo quiero ser grande para que esto y para que lo otro, porque es que mi papá no me deja, mi mamá no me deja, mi papá me prohíbe, mi mamá no me deja ir, una mano de cosas. Y ellos piensan que ser grande entonces ya libertad absoluta. Lo que ellos no saben es que lo que nos cuesta ser grandes. Nosotros los grandes que decimos, cuánto quisiera volver a ser niño, cómo viven los niños, cómo viven los adolescentes hoy día, felices de la vida. Ellos solo tienen que hacer una cosa, estudiar. Ya, eso es lo que ellos hacen. Hay mamás que no dejan que sus hijas muevan un traste en la casa. La princesa de la casa, y si hay mamás me van a disculpar, y si hay papás consentidores me van a disculpar. Yo también tengo una hija. Pero es bueno enseñarle a los hijos no solamente que se esfuercen por su preparación, sino también irlos formando para la vida.
La educación no solamente se la vamos a dejar a los docentes, sino nosotros como papás también educamos a nuestros hijos y hay que irles enseñando, eso es muy importante. Aquí ya dejamos de un lado lo histórico, estamos pensando en el tema educativo bajo ese contexto del modelo tradicional. Y cuando un niño, a uno le da mucha risa escuchar a un niño decir, yo quiero ser grande. Si ellos supieran lo que se les viene a uno cuando uno es grande, todo, compromisos, responsabilidades y demás, ellos lo pensarían más. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Procurar que nuestros niños, en este caso ya los nietos también, vivan sus etapas, quemen sus etapas, vivan la vida de niños como debe ser. Porque ustedes saben que una vez ya somos grandes, ya el resto de la vida nos echamos la tula de la responsabilidad con todas las demás acciones. En torno a esa contradicción que decía este señor, que él decía que los niños de hoy día quieren es justamente sentirse grandes, y él propulsaba algunos proyectos para que los niños pudieran como avanzar en eso. Se notaba lo que es la influencia en el proceso o modelo educativo en el aspecto pedagógico tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que a los niños se les imponía profesores cuyo papel principal era la de favorecer ese deseo que los niños tenían de sentirse grandes, poniéndoles unos limitantes entre lo que es el juego y el estudio. Y hoy día estamos como acostumbrados a manipular ese pedacito donde decimos que se da más privilegio al alumno que estudie a que juegue. ¿Sí? Una cosa sencillita. El niño quiere jugar. No quiere hacer la tarea ahorita, él quiere jugar. Pero entonces, ¿qué empiezo yo? Mesa de negociación. Ven a hacer la tarea. Ven, te ayudo a hacer la tarea y ahorita más rato te voy a comprar un helado. Empiezo ya a negociar con el niño, a condicionarlo. Si no haces la tarea, no te vamos a dar el regalo que te prometimos. Condicionar. Si no haces la tarea, no lo vamos a llevar al parque. Condicionar. ¿Y qué hace? Muchos niños uno a veces los ve desesperados, esas criaturitas llorando. ¿Por qué está llorando? Porque me toca hacer la tarea. Y yo quería jugar y tengo que hacer la tarea y mi mami se pone brava si no hago la tarea. Ojo, no estoy diciendo con esto, ay pastor, entonces mis hijos se me van a volver indisciplinados y que no estudien. No, las cosas, la palabra del Señor dice en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Pero hay que tener un buen equilibrio entre lo que es que el niño tenga esa libertad de poder disfrutar sus etapas de infancia, no les arrebatemos ni contribuyamos más a que se les arrebate esa infancia a los niños. 2 añitos, 3 añitos, ya los estamos metiendo a un jardín. Ya hasta ahí le cortamos a los niños muchas cosas y desde ahí ya les empezamos a embutir la tarea, la tarea, la tarea, la tarea, la tarea. Y espacios para jugar. Terminen las tareas, esos niños terminan esas tareas también tarde o lo que sea, cansados, se duermen, no pudieron jugar. Esos niños se la pasan encerrados de lunes a viernes en la casa y a veces los sábados y domingos porque los papás trabajando, ¿cómo hacen? Y vamos condicionando. Y para esos niños la delicia es verlos uno jugando, porque lo sacan un ratico al parque el domingo y demás. Y el lunes otra vez la mochila de la tarea, la tarea, la tarea, la tarea, la tarea. Ese es el modelo pedagógico tradicional o la educación tradicional que se ha impuesto sobre los niños. Saben, hay países donde la educación ha tenido un torno muy diferente, un aspecto muy interesante. Y saben, esos países donde han aprendido que las tareas no se le dejan a los niños para que las hagan en casa. Las tareas y todo se hace en el mismo colegio. Los niños llegan a la casa a ser niños, a disfrutar su vida de niños y de adolescentes, a jugar, a compartir con su familia. Eso es el éxito modelo educativo y puedo ponerles un dato así por encima. La educación que se brinda en Canadá es la mejor educación de todo el mundo. Ustedes pueden estudiar. Y voy a tomarlo como un pequeño modelo. Los niños nunca hacen tareas en la casa. Los niños en el colegio estudian menos horas. Tienen un proceso diferente cada profesor con sus alumnos asignados. No es como hacen aquí en Colombia, que aquí en Colombia hay salones de 28, 30 niños, el que menos tiene 15, tiene 17, y esos profesores reventados, esos profesores parece que no tuvieran vida.
No tienen hijos, pero no tienen tiempo ni para sus hijos porque llegan a la casa a seguir haciendo trabajos, calificar. Si hay algún profesor aquí, me entiende lo que le estoy diciendo. Es tremendo. El modelo, hoy día que eso se embuta y embuta y embuta y embuta y embuta información al 100%, la persona no tiene una experiencia en cuanto al conocimiento, sino una imposición. Escuche y memorice, escuche y memorice, escuche y memorice, eso es lo que se impone. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos en clases y eso uno escucha y de tantas cosas que uno escucha uno se olvida de casi todo? Y si uno no anota como hacen ahorita, se me olvidó todo, ¿o no? Porque es que eso es lo que suele pasar. Entonces, si yo trato de buscar un modelo educativo, pedagógico, que ayude como a despertar el interés en el alumno, va a ser mucho mejor la formación. Porque si entendí muy bien el mensaje, pues así mismo lo voy a transmitir también a la congregación en este caso, ¿sí? Bien, llegamos entonces al final de esta parte y el resto de nuestra clase la vamos a ver en cuanto a lo que son los modelos educativos cristianos o pedagógicos cristianos. Nos falta un material que luego lo vamos nosotros a complementar, pero por ahora avancemos a esta segunda parte. Recordemos que la violencia física no es la solución para que sus hijos aprendan, que el castigo físico no es la solución para que sus niños rindan en las tareas, no son las amenazas, es hacer que los niños disfruten sus procesos y disfruten sus diferentes etapas, ¿sí? A mí me da tristeza ver niños de 3 añitos con un morral más grande que ellos y un poco de libros que ni ellos pueden cargar su mochila. Increíble, increíble. Bien, entonces la segunda parte, la pedagogía bajo el contexto cristiano. Vamos a ver aquí definiciones, metas, propósitos de lo que es la educación cristiana. Y vamos a usar la definición de lo que es la pedagogía en el contexto cristiano con la palabra de Dios. Alguno dirá, ahora sí me suena, pastor, porque es que esta primera parte se habla hablando que pedagogía, que estudio, que historia. Bueno, ¿y eso qué? Yo les estaba contextualizando un poquito sobre el origen de la pedagogía. La pedagogía antes de aplicarse al cristianismo era pedagogía. Antes de que se escribieran nuestros libros, nuestros manuscritos sagrados, existían otras culturas y ellos se regían bajo normas, bajo formas de enseñar, tenían sus escuelas, sus cosas tradicionales. Ellos manejaban su educación o su pedagogía. Ahorita, la primera definición la vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Bien, vamos a ubicarlo acá también. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, dice la escritura. Y él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pedagogía, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amados estudiantes, el oficio del maestro, del pedagogo educativo, está en la Biblia. Efesios 4. El ministerio del maestro está en la palabra de Dios. Si yo aspiro a ser maestro de las escrituras, maestro de escuela dominical, maestro de culto, si aspiro a oficiar, dirigir grupos, rediles, células, grupos de conexión, como le queramos llamar. Si yo me quiero encargar de formar a los nuevos creyentes de la iglesia, si yo quiero enseñar al liderazgo de la iglesia, fortalecer las raíces eclesiales, etcétera, etcétera, yo necesito enseñar,
Y si necesito enseñar, por ende necesito saber cómo enseñar. De eso se trata esta materia que estamos viendo en la Fundación Tecnológica, la pedagogía. Entonces, lo que voy a estarlos direccionando a ustedes es sobre la pedagogía bíblica, sobre cómo enseñar a la iglesia, al pueblo. Si tú eres profesor, si tú eres profesora, si tú eres docente, si tú eres predicador, etcétera, te va a servir mucho la pedagogía cristiana. Y partimos desde la raíz, así como les expliqué en un comienzo el origen de lo que es la formación, la educación bajo el contexto histórico, cultural, también tenemos la raíz. ¿Y qué mejor raíz que la palabra de Dios? La base bíblica donde nos enseña que el maestro es un educador, maestro. Bien, aquí vamos a ver 5 aspectos: enseñanza, pedagogía, aprendizaje, instrucción y educación cristiana. Bien. Primera pregunta. Para nosotros, ¿qué es la enseñanza? Por favor, alguno de los alumnos que están ya conectados, déjeme saber en el chat para usted qué es la enseñanza. Voy a escuchar mientras tanto una de las opiniones de acá del grupo. Para ti, ¿qué es la enseñanza? Tranquila que el profesor no me pone bravo. Estamos estudiando, estamos aprendiendo. Para mí la enseñanza es esto. Yo pienso que la enseñanza es esto. ¿Quién me puede dar un análisis? Uh-huh. Ok, para mi amada hermana, la enseñanza es dar a conocer algo. Ok, perfecto. Amada, para mí la enseñanza es guiar. Ok, perfecto. Su merced. ¿Para ti qué es la enseñanza? Muy bien. Ok, ok. La enseñanza es dar a conocer algo que aprendí. Algo que aprendí. Bien. Los términos que nosotros usamos están correctos, están bien enmarcados dentro de lo que es la enseñanza. La enseñanza es impartir conocimiento. ¿Recuerdan que les expliqué esto al comienzo? La enseñanza es impartir conocimiento. La enseñanza es despertar en la mente del alumno, del individuo o del discípulo una información en los que ellos puedan recibir una verdad, un concepto, una enseñanza o un aprendizaje. ¿Sí? Enseñar es instruir. Venga, le voy a enseñar algo que usted no conoce. Se lo voy a enseñar. Y tenemos un gran maestro por excelencia. Este versículo todos no lo sabemos. Si no se lo sabe, apague y vámonos. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y te qué? Enseñaré cosas grandes y ocultas que tú. Tenemos nuestro principal maestro, nuestro Padre. Damos gracias a nuestro Dios, porque Él es nuestro primer maestro por excelencia. Y Él nos enseña a través del Espíritu Santo. Jesús nuestro Señor dijo, Él os enseñará todas las cosas, todo lo que debes hacer. Él os enseñará acerca de mí. El Espíritu Santo, nuestra guía espiritual. Y allí es donde nosotros comprendemos la importancia de lo que es la enseñanza. El mismo Padre, nuestro mismo Dios, nos dice, yo te voy a enseñar. Qué hermoso saber que tenemos un Dios maravilloso que nos enseña, que nos enseña. Y aquí podemos hacer un pequeño paréntesis mientras leo lo que me respondieron acá en el chat. Nubia, saludes, amada, nos dice, la enseñanza es transmitir conocimientos, valores e ideas, normas o destrezas a otras personas. Excelente, excelente definición. La enseñanza es transmitir conocimiento, o sea, transmito lo que sé, los valores que conozco, las ideas, las normas
destrezas o habilidades a otras personas. Entonces, si tenemos nuestro maestro por excelencia, él nos va a orientar hacia lo que nosotros debemos eh, primero conocer para enseñarlo. Porque yo no puedo andar por ahí enseñando algo que no sé. ¿O cómo puedo yo enseñar algo que no sé? Es un poquito complejo. Me voy a enredar. No me voy a sentir cómodo explicando algo que no estudié, que no sé. Pero si yo hablo sobre un tema que conozco, ahí puedo yo estar tranquilo pasándose ese momento impartiendo la enseñanza. Bien. El aprendizaje es otro de los factores importantes dentro de la pedagogía, pedagogía. Hasta ahora ya se me enreda mucho la lengua. Pedagogía cristiana. El aprendizaje va mucho más allá que el solo adquirir conocimiento. Eso es el aprendizaje. Va mucho más que solamente adquirir conocimiento. Hay mucha gente que se esfuerza mucho y yo lo admiro, que se esfuerzan por adquirir conocimiento, por adquirir información, por llenarse de datos. Pero ¿saben algo? El aprendizaje va mucho más allá de eso. Es más allá. ¿Saben qué es el aprendizaje? El aprendizaje es integrar lo que yo recibo de la enseñanza, ojo con esto, para hacerlo parte de mi vida. Eso es el aprendizaje. El aprendizaje es decir, que debe ser un aprendizaje significativo, es decir, yo pude comprender lo que a mí me enseñaron y por eso tomé la decisión de incorporarlo a mi vida, a mi forma de vivir. Que no sea solamente algo que queda allí en el aire como una raíz de conocimiento y ya, no, sino que yo adopte ese aprendizaje, eso que me enseñan y eso me ayude a mí a cambiar mi comportamiento, me ayuda a cambiar mis hábitos, me ayuda en cuanto a mis creencias. ¿Acaso hemos pensado en algunos momentos que a medida que vamos nosotros escuchando la palabra, predicaciones, sermones, que vamos leyendo la Biblia, etcétera, vamos descubriendo más y más cosas que nos van ayudando a cambiar? Que yo digo, y hoy día usamos una frase muy coloquial: yo tomo esa palabra, yo recibo esa palabra en el nombre del Señor, porque son cosas que a uno lo impactan. Entonces yo digo, yo tomo esa palabra y la hago para mi vida y la aplico y la vivo. Eso es el aprendizaje. Hoy el Señor me enseñó que si yo clamo a Él, Él me va a enseñar. Entonces yo recibo la enseñanza que el Padre me da y voy a estar dispuesto a escucharlo a Él enseñándome. Él me va a enseñar. ¿Por quién? Por la obra del Espíritu Santo. Él me va a estar enseñando, ¿sí? Entonces, a veces uno le dice: Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame a entender esto. Él es tan bello, tan fiel, que nos ayuda, nos ayuda. Amén. Bien, eso es una forma en la cual nosotros cambiamos bajo los aspectos de la enseñanza que el Señor nos da. Allí surge también lo que es la instrucción. ¿Qué es ser un instructor? Es enseñar, es adoctrinar, es comunicar sistemáticamente una idea, dar conocimientos, ¿sí? O dar o exponer una doctrina general. Eso es parte de ese proceso. Veremos ahora lo que es la educación cristiana. Y para la educación cristiana podemos manejar dos conceptos o palabritas. El primero, el cristiano. Segundo, la educación. Cristiano y educación. Por lógica, en lo que nosotros nos vamos a estar enfocando es en dar una educación a los cristianos e involucrarnos en lo que es la teología y la educación. La teología es uno de los aspectos esenciales que estamos viendo aquí en la Fundación Tecnológica Bíblica. La teología tiene una cantidad de ramas que son muy importantes para nosotros evaluar y entender. Las habilidades que vamos a ir desarrollando a medida que vamos cursando estos semestres, estas asignaturas, nos van a llevar a un propósito muy lindo,
que es crecer en cuanto a nuestra vida como cristiano, desarrollar esas habilidades educativas, formativas, para, digamos, yo poder desempeñarme mucho mejor en cuanto a los cargos eclesiásticos, que pueda predicar, que pueda enseñar, que pueda formar, porque uno a veces dice, pero es que yo ¿cómo hago? O sea, yo quisiera como defender algo de la palabra de Dios en tal cosa, cuando una persona llega y me dice que Dios no existe, y yo cómo uso ese argumento para decirle, esto está equivocado, pero para eso son las herramientas que nosotros aprendemos dentro del estudio, porque nos van a orientar hacia la manera correcta del cómo nosotros defender la palabra. Es más, la misma palabra en sí nos enseña que debemos nosotros con ferviente celo defender la palabra. La palabra lo dice, lean la carta de Judas. Él habla ahí como contiendan ardientemente por la fe. Pero si lo parafraseamos, yo debo tener el argumento bíblico, la instrucción bíblica para poder presentar defensa del evangelio ante el que lo demande. Esa es una de las cosas que manda el apóstol. ¿O será que, mejor dicho, preferimos callar y dejar que el necio se quede con su necedad en lugar de defender la fe? Cuando es necesario, hagámoslo. Cuando el Señor nos dé a nosotros ese sentir, hagámoslo. Pero para eso es la fundación o la formación más bien de la palabra del Señor como eje central en nuestra educación cristiana. Ya nosotros involucrándonos con el aspecto de lo que es la teología, o sea, o estudio o tratado de Dios, allí nosotros vamos a conocer que no es solamente estar basados en el emocionalismo de venir a la iglesia y decir, Señor, yo te amo, tú eres lo más importante para mí, amén, qué bueno que nosotros tengamos ese deseo de amar al Señor, pero ¿saben algo? Es más que eso, es necesario saber quién es Dios. Para ti, ¿quién es Dios? Dios es lo máximo, Dios. Amén. Pero tú sabes quién es Dios. De eso se trata el estudio, de eso se trata la teología. Poder conocer a Dios, poder conocer su forma de pensar, su forma de hablar, conocer sus atributos nos va a ayudar mucho, mucho. Los atributos de Dios, el amor, la fe, todas esas cosas lindas que Él tiene, tan maravillosas. Cómo es Dios, su esencia, va a hacer que podamos entenderlo y conocerlo profundamente y no solamente cargar con el emocionalismo, decir, Señor, te amo, amén. ¿Cuántos amamos al Señor? Él es el todo, Él lo dio todo por nosotros, pero necesitamos entender también qué es el complemento, qué es como toda esa totalidad, esa tiene un nombre, la cosmovisión, es la palabra exacta, la cosmovisión de lo que es Dios. Dios lo abarca todo y en qué esferas, en qué cosas es donde el Señor se mueve. Cuando yo ya conozco todo eso, voy a tener una buena formación o educación o pedagogía cristiana para poder presentar defensa, para poder enseñar, argumentar, defender la palabra, etcétera, etcétera. Una definición a través de la cual nosotros podemos saber cómo es la educación cristiana es un ministerio. Y ese ministerio lo vemos en esta carta a los Efesios capítulo 4. Y es el ministerio a través del cual se lleva a las personas a la madurez en Jesucristo. ¿Cuál es la razón o propósito de los ministerios? Llevar a las personas a la madurez en Jesús, a que crezcan, a que maduren en Jesús. Este término es muy comprometedor, hablar acerca de lo que es la madurez, porque aquí nosotros vamos partiendo de lo que es la importancia que tiene el ser maestros en participar en este ministerio de la educación cristiana, porque esto es ayudar al alumno, sea niño, sea adolescente, sea joven, sea adulto, a que esa persona alcance la madurez en Jesús. ¿Cómo podemos nosotros analizar así rápidamente esto? Comparemos. Para Dios no importa la edad cronológica o fisiológica de la persona, la que uno pueda tener.
Para Dios lo que importa sí es la madurez espiritual que sus hijos van desarrollando. Y la madurez espiritual se desarrolla a través del conocimiento de Dios. Mientras yo voy conociendo más a Dios, voy madurando más. Recuerden esos textos bíblicos que citaba el apóstol Pablo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque no podían. Imagínense, decía, ni sois capaces todavía. ¿Cómo veía Pablo a esos creyentes? Unos niños espirituales. Ajá. ¿Cómo son los niños? ¿Qué necesidades tienen los niños? Los niños en su primera etapa dependen 100% de sus papás. Si el papá, si la mamá no le da comida, el bebé no come. Si el papá, si la mamá, si la abuelita, su cuidador no le cambia el pañal, ahí se queda esa criatura. Si no lo bañan, pues el bebé ¿cómo se va a bañar? Él depende 100%. Si el bebecito se volteó boca abajo y todavía no se sabe voltear, pues se puede morir asfixiado el niño. Hay que estar como papás encima de los niños en sus primeros meses de vida. ¿Y qué me dice cuando ya empiezan como loquitos a gatear? Ya uno corriendo detrás de ellos que no se vaya a caer, que se golpeó el niño, que esto y que lo otro, sigue teniendo cuidados. Ya el niño empezó a crecer un poquito, a dar pasos. Ay, Señor, ahorita correr, por eso cada rato los golpes y una cosa y la otra, que no agarre esto, que esto no se come. Toca estarlos cuidando en sus diferentes etapas. Esa es la etapa del cristiano también cuando somos niños. Hay que ir cuidando y para eso el Señor pone maestros, pone profesores, pone pedagogos, pone educadores. Y es muy lindo cuando en los ministerios cristianos se manejan esos diferentes tipos de formación, los primeros cristianos, o sea, los nuevos, como se les conoce, qué tipo de formación, a ellos se les debe dar una formación diferente a la que se le da a toda la congregación. Porque hay cristianos ya con años en el Evangelio y que entienden muy bien los conceptos cristianos y la palabra, pero lo que apenas está llegando no tienen ni idea. Y como decía ahí cierto predicador, él decía, yo tenía muchas ganas de predicar, tenía muchas ganas de predicar. Y lo primero que me dijo mi pastor era, ¿quiere ganas de predicar? Sí, señor. Y se lo llevó y lo puso por ahí a predicar. Cuando él se puso a predicar, por la inexperiencia que él tenía, él se puso a usar términos bíblicos inadecuados. Él puso a Moisés como que él era el que tenía el arca, ¿sí? Puso a Abraham como si fuera el que lo habían llevado esclavo a Egipto, o sea, confundiéndolo con José. Una cantidad de mezclas, cosas que nada tenían que ver. ¿Se me hago entender? Entonces, ¿por qué? Por el desconocimiento. Pero para eso es la formación cristiana o pedagogía cristiana, es el modelo de la educación para el creyente. Entonces allí entra en vigencia, mis amadas y los que estamos acá conectados, la importancia de lo que es no saltarnos los pasos de la formación. Hay que estudiar la palabra, hay que estudiar cuando nuestros pastores ponen esos hermosos cursos de liderazgo, de crecimiento, de doctrina. Vayan a la iglesia, crezcan, edúquense, fórmense, capacítense. Cuando el Señor les pone a alguien para poderle enseñar, ¿qué le voy a enseñar? Yo enseño lo que sé. Por algo el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. De la palabra que hay aquí guardada en mi mente es que yo voy a poderle enseñar a los demás. ¿Saben una forma tan linda como el Espíritu Santo a nosotros nos ayuda cuando estamos predicando? Hay hermanitos y hermanitas que yo los escucho y dicen, ay, pastores, que no, yo por más que intento no soy capaz de memorizar los textos bíblicos, para mí es tan duro, me cuesta, yo por más eso, yo parezco una lora mojada repitiendo y no soy capaz y se me olvidan esto y lo otro. ¿Cómo hago? Es que yo quisiera, como hace el hermano tal, que eso se pone a hablar y cita los textos de memoria y que no sé qué. Mis amados, ¿sabe qué es lo que pasa en esos momentos? Cuando una persona está predicando, enseñando, aconsejando, la inspiración viene por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué función hace el Espíritu Santo? Ayudarte a recordar lo que tú ya habías leído. Eso hace el Espíritu Santo. Tú no te explicas cómo, te llega el recuerdo de los textos y aunque no los cites exactamente al pie de la letra, hablas sobre su definición, sobre su idea central y sientes cómo va fluyendo y fluyendo y fluyendo y el Señor te usa.
Esa es la forma como el Espíritu Santo nos bendice y nos recuerda, nos dice lo que debemos decir. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mente está llena de la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero ser un discipulador, quiero ser un maestro, quiero ser un pedagogo de las primeras normas, debo conocer las escrituras. Yo las debo leer, yo las leo, las investigo, las repaso y una y otra vez. Y en el momento dado, cuando yo esté enseñando, cuando yo esté formando, cuando tenga que dar un consejo, a mí el Espíritu Santo me va a hacer recordar, porque es que yo leo la Biblia. Y eso es lo que a mí me permite estar ahí siempre que llega la palabra tan hermoso que es el Señor, que Él no lo deja a uno en vergüenza cuando uno tenga que hablar o enseñar o algo, porque Él le trae a uno a la mente esos recuerdos. Entonces, ¿cómo voy yo a poder educarme a mí mismo si yo quiero ser un educador, un formador, un pedagogo? Pues primero tengo que tener el conocimiento. ¿Quién me da el conocimiento? La palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, yo hago de la palabra del Señor mi libro preferido sobre todas las cosas, hablemoslo así. Créanme que cuando yo tenga que hacer lo que tenga que hacer relacionado a la palabra, enseñar lo que sea, el Señor a mí me va a ayudar a recordar. Y yo veo, es que yo mismo veo a esas hermanitas que me dicen, pastor, es que yo no puedo. Y yo me pongo, me hago el loco y las escucho, paro oreja cuando están aconsejando a alguien en la iglesia, tremendo, y le citan textos y de todo. Y yo luego les digo, y no que no sabe Biblia, y no que no, ay pastor, no, es que yo estaba ahí enseñando y me acordé que ya había leído tal cosa, y me acordé que un texto que dice no sé qué. Es que eso es la obra del Espíritu Santo. ¿Listo? Si yo me considero un formador, un pedagogo, un maestro, un educador, yo debo ser un fiel lector de las escrituras. Nada más. A mí me gusta mucho esta asignatura de la pedagogía cristiana, porque a nosotros nos ayuda a generar conciencia como hijos de Dios. Yo quisiera preguntar a todos los que están conectados y a los que estamos aquí, por favor no me respondan. ¿Cuántas veces has leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis? Hay cristianos, llevan 20, 30 años y nunca han leído la Biblia completa una sola vez. Y hay cristianos que apenas tienen 3 años y ya la han leído 2 veces, 3 veces. Hay cristianos que dicen, yo tengo 40 años en el Evangelio para gloria de Dios, pero son más inmaduros que un cristiano de apenas 2 o 3 años. El Señor no busca tu conocimiento, Él no busca lo que has aprendido, lo que has entendido, no, Él busca es tu madurez espiritual como cristiano. Y esa madurez espiritual solamente viene a través del entendimiento de que yo no solo debo leer la palabra, sino también aplicarla en mi vida para que sea real. Allí estoy creciendo y madurando como cristiano. ¿Sí? A veces uno escucha hermanos que dicen, no puedo creer, ese niño de 12 años y recita completo capítulos de la Biblia, yo no soy capaz de decir ni un versículo. Y uno se siente con pena. ¿Y sabe qué pasa con muchos cristianos que cuando ven a otro hermano que tiene muchas habilidades, en lugar de darle gloria al Señor, le da envidia? Y le hace la vida imposible. Ay, no, es que esa hermanita, ese hermanito a todas horas se quiere mostrar. Ese es un sobasaco. Ese solamente quiere ganarse el favor de los pastores. Ese solamente quiere ser la amiguis de nuestra pastora Luz Marina y que yo no sé qué. Porque, ay, no, y eso la veo en una cosa, y la veo que en la cocina, y la veo que en el altar, la veo que en la puerta, la veo acomodando silla, la veo limpiando. Uy, ¿y sabe quiénes son muchas de esas personas? Los que siempre se sientan en la última banca y no hacen nada, nada por la obra, nada, solo criticar. Qué triste. Y uno escucha a algunos de esos y dicen, no, pastor, usted no conoce mi vida, usted no puede juzgarme. Yo ya le serví al Señor, fui líder 20 años, ya. Entonces nos pasa lo de la parábola del hombre insensato, del rico insensato. Mucho has trabajado, siéntate y gózate. No, mi hijo, es que sabe algo, cristiano amado. El Señor nos llamó a servirle hasta el último día de nuestra vida.
Pidámosle al Señor, dame fuerza, dame sabiduría, dame inteligencia, Señor. Yo quiero servirte. A mí me enternece ver hermanos ya con tan avanzada edad que ya es que ya no pueden, y ellos lloran porque ya no pueden servir al Señor, porque es que ya están limitados, porque ellos aman en su vida servirle al Señor. Qué lindo, porque han aprendido la bendición de lo que es el servicio, de estar dispuestos, y a esos hermanitos, a esas hermanitas, son los que siempre vemos por ahí aconsejando, enseñando, formando, dando palabra de ánimo a las personas, porque son personas que toda su vida la han dedicado a la lectura, al estudio de la palabra, a la oración. La Biblia la respiran, la piensan, la hablan. Ellos son los verdaderos maestros que nosotros necesitamos en las congregaciones. A mí no me hace maestro solamente ir y hacer el estudio y licenciarme cuando llegue el momento en que ya tenga la graduación aquí en la Fundación Tecnológica y ese día pasen con birrete, con toga. Ese día va a estar buenísimo. Eso va a haber lechona, va a haber de todo. Pero saben, a mí no, ay, ya tengo el título, ya lo enmarqué, entonces ya con eso ya soy el sabiondo. No, la pregunta es, de todo lo que tú aprendiste, ¿cuánto de eso estás aplicando en tu corazón? ¿Lo estás viviendo? ¿Lo estás haciendo? Que sí, perfecto, vas por buen camino, pero no se trata de que ya estudié, entonces ya no más. Hay que seguir avanzando, hay que seguir creciendo, hay que seguir investigando. El cristiano maduro siempre tiene curiosidad por seguir estudiando la palabra, siempre. No se queda solamente con lo que le enseñaron en la iglesia, sino que va y en la casa investiga más sobre ese mismo tema y acrecienta. A otros que llegan, ay pastora, es que yo no entendí tal pedacito, su merced y yo sé que con amor la pastora lo enseña, cualquiera de los maestros, ¿sí? Porque tenemos esa sed, la palabra dice que al que quiere se le dará más, ¿sí? Entonces, si yo siempre quiero adquirir ese conocimiento para enseñarlo, porque tengo un carácter de formador, de educador, voy a estar por buen camino. Voy a poder seguir orientando y guiando a las personas, ¿sí? Pero si yo solamente quiero aprender para alimentar mi ego, me pasa lo de la vivienda. Necesito crecer en la madurez espiritual para seguir desarrollando los ministerios, los dones, los llamados, el talento que Dios me ha entregado. Dios a ti, cristiano, estudiante, te llamó no para que ocupes un lugar en la iglesia y ya, para que le sirvas. Hay mucho trabajo en la obra del Señor, hay mucho trabajo. Formémonos y sirvámosle al Señor. Bien, amados, estamos llegando ya al final de nuestra primera sesión del día de hoy y una definición a través de la cual nosotros podemos entender este carácter de la formación como cristianos en cuanto a la madurez de Jesús o la madurez en Jesucristo es que nosotros encontremos también el tipo de ministerio hacia el cual el Señor nos ha llamado a servir. Si a ti el Señor te ha llamado como un maestro, entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a preparar como maestro. Si Él a ti te ha llamado como un apóstol a las naciones, como un profeta para Colombia, si Él a ti te ha llamado como un evangelista, si te ha llamado como un pastor, si tienes un llamamiento, si tienes un ministerio, el peor error que yo puedo hacer es quedarme ahí sentado esperando hasta que me digan, ven, te nombro sumo apóstol pontífice de todas las naciones del Suramérica. No, no va a llegar la pastora, Julanita, Pepita, venga mañana vestida a la dominical que mañana la voy a nombrar como pastora. No, yo lo que tengo que hacer es prepararme, estudiar. Si yo sé cuál es el llamado que Dios hizo para mí, me tengo que preparar. ¿Y cómo me voy a preparar? Pues tengo que estudiar. Tengo que estudiar, ¿cierto? Entonces, si yo sé que el Señor a mí me llamó como maestro y voy a tomar ese caso, entonces yo tengo que investigar qué es ser maestro, cómo enseñar, cómo educar, ¿sí?
cuáles son las normas que debe emplear un maestro, cómo ser un buen expositor de la palabra, cómo perder el miedo para hablar ante las personas, porque eso sí, yo solito allá en la casa frente al espejo, eso me pego unas predicaciones que usted no se imagina cuando estoy sola en la casa, pastor, pero yo no sé qué me pasa. Yo para hablarle a 2 o 3 hermanos se me lengua la traba, así como el maestro ahorita, se me olvida todo, se me borra todo, y Dios mío, yo ni veo lo que escribí de los nervios, me tiemblan las manitos. Yo sé lo que es eso, hermanos, y es duro, yo sé, pero y uno después sale como aburrido, uno dice, todo lo que estudié, todo lo que me preparé para que me hubieran salido las cosas así, me ganaron los nervios, es que me dio pena. Pues vamos a seguirnos preparando para vencer esos paradigmas, porque es que esas cosas pasan. No crea, a mí también me costaba el comienzo cuando comencé a dirigirme ante las personas. Eso hay muchos cristianos que agarramos el micrófono como el molinillo del chocolate porque eso qué pecado, eso se nos mueve y es incontrolable, los nervios se nos olvidan, nos bloqueamos, yo sé. Pero a medida que nosotros vamos practicando y dinamizando la enseñanza, créame que uno se va volviendo muy, como se va relajando, se va quitando esa tensión, esa ansiedad que uno tiene, quiero hablar bien, no me quiero equivocar, no. Sencillamente el educador sabe un consejo que les doy, amados profesores, maestros, sé tú, sé auténtico en tu forma de hablar. Así como tú le hablas al de tu casa, a tu vecina, a tu vecino, al de confianza, habla con tranquilidad, sé tú. Muchos nos tratamos de buscar las palabras más intelectuales y eso agarramos un súper denso libro de sinónimos y antónimos para hablar de la onomástica, o sea, buscando las mejores palabras, atiborrando, llenando de la mejor forma un contenido que hasta yo termino enredándome y las personas no me entienden. Pero si yo hablo con naturaleza, si yo hablo desde el término de, o sea, de la forma como yo sé hablar, como yo me sé dirigir ante las personas, pues me van a entender, me van a comprender y me va a dar lugar la enseñanza que pueda también ir analizando mientras voy enseñando. Entonces, un consejo que les quiero dar, amados estudiantes, porque los que estamos acá estudiando es porque tenemos el llamado de servir al Señor, de prepararnos, de crecer, de fortalecer el ministerio, el conocimiento, todo lo que tenemos, pues sencillamente pongamos en práctica lo que empezamos a estudiar. ¿Cómo? Empecemos a hablar, empecemos a dialogar, seamos más participativos con los hermanos de la iglesia, con la comunidad, con la familia, perdamos ese miedo, hablar delante, así sean poquitas cositas, pero yo me doy cuenta después de lo bueno que se siente haber podido expresar lo que yo le quería decir a las personas, ¿sí? Y esto lo vamos a lograr a través de la práctica. Si tengo un llamado, entonces lo que voy a hacer es capacitarme sobre ese llamado. Si tú tienes el llamado, como te digo, entonces este es el mejor lugar para que te capaciten, mis amados. La madurez no es tanto en el sentido de saber mucho de la Biblia, no es de saber conceptos, no es de saber tanto de teoría. La madurez es sencillamente actuar como un cristiano. La madurez es ir más allá de comprender la palabra de Dios, es vivirla, es actuar como Dios lo quiere. La meta de la educación cristiana es ayudar a otros a madurar en Cristo. Si nosotros nos apropiamos de la educación en el sentido de contribuir a la formación de los niños espirituales y de los hermanos en sus diferentes etapas, recreando esas diferentes épocas de su vida, nosotros vamos a contribuir en el proceso, en el crecimiento de esa madurez espiritual necesaria para el desarrollo integral del cristiano. Por último, la educación cristiana es uno de los ministerios especiales en la iglesia o pedagogía cristiana. No es solamente venir a congregarnos regularmente, a adorar, a recibir la palabra y nos vamos para la casa y ya. No es solamente eso. No es solamente eso. La educación cristiana es un proceso continuo de formación
de preparación entre todos los miembros, no solamente los de la iglesia, sino también en casa, en la familia, para alcanzar la madurez y crecer como miembros del cuerpo de Cristo, crecer como una familia, viviendo como el Señor lo enseña. Hasta aquí vamos a dejar la lección de hoy. Quiero que nos vayamos pensando en esto que acabamos de leer, cristianos amados. La educación cristiana es más que el saber. La educación cristiana es el ser, es el yo vivir lo que sé. Yo puedo saber mucho, mucha Biblia, que digan, no, qué admirable el pastor, qué admirable el líder, qué admirable el estilo otro. Pero cuánto de todo eso que yo sé lo practico, lo vivo. Eso es lo que me hace un verdadero cristiano. Y no hay nada más especial que yo poder hablar de lo que vivo. Que si la palabra de Dios en mí ha cobrado vida, yo la pueda enseñar de esa misma forma. Es maravilloso. Construye demasiado y ayuda al crecimiento de los hermanos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Muchas gracias a los que hasta aquí nos acompañaron en esta transmisión. Un saludo muy especial para los que están allá, para Nubia, Guillermo, Camila, Estela, para Leo, no veo bien el nombre, Leonardo, sí. Para todos, un saludo muy especial. Gracias por habernos visto hoy, por habernos acompañado hoy. Esperamos, Estela, un saludo para todos. Y los que sin duda verán también luego la retransmisión o reproducción de esta grabación. Para los que estamos Amén, aquí, pastor, muchas gracias. amén, amada. Muchas gracias a ti por habernos acompañado. Los que estamos acá presentes, gracias. Esperamos que haya sido también de gran bendición para ustedes, que hoy hayamos aprendido un poquito más de lo que es la pedagogía. La pedagogía, recuerden que es la educación, nada más. Pedagogía es educación. ¿Listo? Entonces, vamos a darle gracias al Señor por este hermoso tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por habernos dado este tiempo, Señor. Este estudio, Padre Santo, sobre esta asignatura tan importante para la Fundación Tecnológica Bíblica, Señor. Bendice a cada estudiante, a cada alumno, cada hermano y hermana, en sus ministerios, en sus trabajos, en todo lo que ellos hagan, Señor. Dale sabiduría y entendimiento para crecer y aprender. Señor, danos las herramientas para poder desarrollar esas habilidades hermosas, las destrezas, los dones, talentos, ministerios, que podamos desarrollar, Señor, las habilidades necesarias para ejercer bien lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Ayúdanos a ser formadores, educadores de las personas, Señor. Ayúdanos siempre a tener un espíritu dispuesto a enseñar, a amar la enseñanza, a formar a los que necesitan seguir aprendiendo, Señor. Y ayúdanos a ser de gran bendición para la iglesia, Señor. Te lo pedimos de manera especial. Los que estamos aquí en el templo, guárdanos en nuestro regreso a nuestras casas, Señor. Y a los hermanos y hermanas que están allá conectados, bendícelos en sus casas, con sus familias, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén.